Hola, buenas tardes. Bueno, hace rato quería compartirles esto que me pasó hace unos años. Es un poco largo, entonces por eso no lo hago con un post como siempre publico todo. Casi no me gustan los videos, pero bueno, este tema lo amerita. Yo sé y lo cuento para que eviten de pronto caer en lo que caí y para que si cayeron y han caído en eso, sepan que pues a todos nos pasa. El tema es cuando todavía no hemos aprendido a aceptar nuestra diabetes y tenemos ese miedo a vivir con ella porque no tenemos los conocimientos y las herramientas para controlarla. Entonces siempre estamos buscando qué hacer para curarnos, ¿no? Eso creo que nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando, bueno, ya después de tantos años a mí ya no me pasa y sé que hay mucha gente que ya está totalmente consciente que eso no es así, pero estoy segura y sé que hay mucha gente que sí todavía piensa y quiere después de muchos años curarse. Entonces les cuento que la diabetes tipo 1 no tiene cura. La diabetes tipo 1 se controla y pueden tener ustedes un control perfecto, pero no se van a curar. Entonces es lo primero que tiene uno que meterse a la cabeza. No es que hay que negativa, que es que hay que tener positividad y que todo lo que digas se te cumple. En este caso, digamos, no. Y en este caso el positivismo no es en pretender que la diabetes se vaya, sino pretender que tengamos un buen control y pretender que nos adaptemos a ella y pretender que seamos personas más saludables gracias a ella. Es lo mismo que digo de pronto como del tema del milagro y de esto. El milagro no es que se nos quite porque no se nos va a quitar, sino el milagro es que aprendimos, ¿sí? Desde que nos dio diabetes, aprendimos de pronto a agradecer más la vida, aprendemos a tener un mejor control de nuestra salud, a valorar más nuestra salud. Bueno, ya digamos como después de la introducción al tema, les cuento que hace muchos años, en ese momento en que todavía yo no aceptaba que iba a ser diabética para el resto de mi vida, siempre estaba buscando cómo curarme de alguna manera. Y no me acuerdo muy bien de qué forma llegó a mí un aviso de un señor que decía, curo la diabetes de forma natural. Palabras, mejor dicho, que le caen a uno en ese momento, le caen como dulce canto de ángeles. Y yo dije, no, mejor dicho, esto es lo que yo estaba buscando. Lo llamé, es un señor en Perú que prometía que con medicamentos naturales curaba la diabetes y que había curado a muchas personas. Entonces en ese momento pues estaba yo, como les digo, en esa etapa en que no quiero seguir teniendo diabetes, me quiero curar, me voy a morir si sigo con diabetes, entonces a toda costa y de cualquier manera me voy a curar. Hablamos con el señor varias veces, con mi esposo y él por teléfono, nos explicó que son medicinas naturales, no sé qué. Yo decía, bueno, en Perú la cantidad de medicamentos y no de medicamentos, sino de cosas naturales que hay para la salud y todo, yo decía, tiene que ser algo muy bueno. Me dijo que había curado no sé cuántas personas. Bueno, nos fuimos para allá, fuimos a Perú. Cuando llegué hablamos con él, me pareció una buena persona y en realidad no es una mala persona, es una persona que creía y estaba convencido de su tratamiento, bajo la ignorancia de pronto también de él. Me empezó a dar el medicamento, que era una cosa verde horrorosa con un sabor terriblemente asqueroso. Me dieron una dieta sin carbohidratos, lógicamente, y me dijo que no me pusiera insulina. Ahí ya pues empieza uno como, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero dices, bueno, no, si ha curado a tanta gente, tenía pues un poder de convicción muy grande. Entonces dije, y no conocía y no tenía yo tanta información en ese momento, ¿sí? Y tenía miedo
que el miedo es lo que nos hace actuar, digamos, de esa manera irracional e ilógica, ¿sí? El miedo me tenía abrazada totalmente en ese momento. Ahorita ya no. Ahorita ya no, y mis decisiones no las tomo bajo el miedo, sino bajo las herramientas que ya tengo después de tantos años con diabetes. En ese momento no tenía esas herramientas y tenía miedo. Y el miedo me hizo actuar y decir, listo, me dejo de poner insulina. Fueron 3 días o 4 días que estuve allá en la clínica, pues como en un hotel, más o menos cerca de la casa del señor. Era como un hotel cerca de su consultorio, donde ellos me llevaban la comida, yo me tomaba esa cosa terrible que me daba y me dejé de poner la insulina. Pasó una noche tal vez, la siguiente noche ya empecé a tener, pues lógicamente, glicemias altas, empecé a vomitar mucho, empecé a sentirme muy mal, empecé pues lógicamente mi cuerpo se desequilibró, descontrolada totalmente, y no sé la verdad que estaba tomando. Sinceramente, les cuento esto, no es nada, digamos, de que ponerse un orgulloso, pero es para que ustedes se den cuenta hasta el punto en el que uno puede llegar cuando tiene miedo, y hasta el punto en el que uno puede llegar y caer cuando la gente lo convence a uno de este tipo de cosas. Entonces, bueno, fueron 2 días, o sea, me tomé esa tal cosa 2 veces. Él pues me mostró exactamente todo lo que tenía y me explicó demasiadas cosas, y tenía un consultorio, y bueno, tampoco era la cosa pues más loca del mundo, pero si uno lo mira ahorita en este momento, sí era una locura. Pero ya el segundo día, cuando empecé con vómito y que era pues lógicamente hiperglicemia, dije, no, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Con mi esposo dijimos, esto es una locura, porque hicimos esto. Mi esposo todavía no se lo perdona, aunque siempre se lo digo, lo hiciste desde el miedo a perderme. Entonces dijimos, no, o sea, hasta luego, señor, muchas gracias, esto es una locura, nos vamos de aquí, con nosotros no cuenten. Y nos fuimos. Lógicamente mi insulina, comida normal, y nos vinimos para Bogotá con una enseñanza grandísima y con una experiencia que de verdad espero les sirva a todos que tienen diabetes. Puede uno morirse, puede uno terminar muy mal por hacerle caso a este tipo de cosas. Puede uno, o sea, arriesga uno su vida por el miedo. Y créanme que es más fácil que mueran por estas razones que por la diabetes. Porque la diabetes es simplemente control. Control, buenos hábitos, los hábitos que deberíamos de tener todos. Diabetes, no diabetes, todos deberíamos de tener esos mismos controles y esos mismos hábitos de vida. Comida saludable, ejercicio, buena actitud mental, positivismo y aprendizaje. Entonces, cuando llegamos acá, pues lógicamente decíamos, no, ¿qué pasó? Siempre yo lo analizo y lo pienso, fue el miedo el que nos hizo hacer eso, el miedo fue el que nos hizo actuar, el miedo fue el que nos hizo arriesgar la vida, el miedo fue el que nos hizo arriesgarnos a dejar nuestros hijos solos, el miedo es el que nos acompaña siempre y el que nos hace hacer estas brutalidades. No lo hagan. Mire, yo en estos días me han ofrecido en mis redes sociales que publique un libro, y he visto, digamos, como la parte inicial, y dice que cure la diabetes naturalmente, no sé qué. No sé, si lo ofrecieran, digamos, diciendo controle la diabetes y contrólela de la mejor forma con comida saludable y no sé qué, sería interesante. Pero la palabra cure de una vez ya lo saca uno corriendo, porque eso no se cura de manera saludable con medicamentos naturales. No dejen la insulina absolutamente por ninguna razón, por ningún medicamento loco que aparezca, por ningún bebedizo, por ninguna pastilla. No publiquen. En estos días he estado siguiendo personas en Facebook pues para atraer seguidores,
Entonces me he metido a grupos en Facebook y Dios mío, preguntan que tienen la glicemia en 500, ¿qué hago? Y entonces ahí para abajo empieza la gente a responder y yo digo, los únicos que les pueden responder esas preguntas son los médicos, los endocrinólogos, los médicos familiares, los médicos internistas. Si no tienen la posibilidad de eso, vayan a la clínica más cercana, no sé, de alguna forma que no sea preguntar en Facebook cómo se curan, porque siempre van a tener medicamentos locos. Cuando yo era pequeña y mi mamá, en el afán de curarme, me daba, no sé, cáscara sagrada de yo no sé qué más. O sea, no, 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 por favor, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Es lo único que les quería dejar bien claro en este video y lo que les quería compartir. Y como les decía, no lo podía compartir en una publicación porque no iba a ser tan enfática como decírselos y contárselos. Estuve en algún momento en riesgo de perder mi vida por estar creyéndome estas pendejadas. Literalmente son pendejadas. La medicina natural sirve, digamos la valeriana, en estos momentos, por ejemplo, que estamos con el estrés del COVID y todo eso, pues de pronto unas goticas de valeriana pueden servir y lo pueden hacer sentir a uno mucho mejor. La comida, las hierbitas para, no sé, para los cólicos, bueno, todas esas cosas dentro de una comida, que tengamos una sana alimentación y todo esto pueden funcionar y pueden servir. Pero nada de eso los va a curar al 100%, nada natural va a reemplazar la insulina, nada reemplaza la insulina, nada reemplaza los controles, los medicamentos que les ofrecen los doctores, el endocrino o el médico que ustedes les lleven su control de su diabetes. Entonces, por favor, que la ignorancia no nos haga caer en estas mentiras, que son mentiras y que simplemente es por ganar dinero de mucha gente. Mucha gente lo hace de una manera muy inescrupulosa y no le importa la salud de los demás. Otros de pronto la señora, la vecina, la tía, la prima lo hacen, digamos, de buena intención de decir, mire, yo escuché que esta hierbita servía, pero no, o sea, no, no, no y no. Que quede claro que nada reemplaza la insulina. ¿Listo? Entonces, esto era lo que les quería contar. Espero de verdad lo analicen y lo hayan escuchado y lo hayan comprendido, porque primero está la vida y la salud, y que el miedo no los haga tomar esas decisiones tan erradas que a veces tomamos, y que si ya las tomaron, pues espero que hayan aprendido de eso como lo hice yo. A partir de ahí en la vida volví a pensar en curarme, en quitar de manera natural la diabetes, sino en controlarme, en mantenerme lo mejor posible y en aprender sobre la diabetes para tener herramientas y poder manejarla, y que nunca más me volviera a asustar por tenerla, sino que pudiera vivir con ella de una manera positiva. ¿Listo? Gracias. Chao.